Este era un problema de convección. Me dice que hay un sistema de enfriamiento para un servidor de una inteligencia artificial. Como saben, bueno, está en auge las inteligencias artificiales o los servidores, que realmente requieren muchísimos litros y litros de agua de enfriamiento, ¿no? En un sistema de enfriamiento se utiliza una placa de cobre, es esta que está aquí, cuadrada de 0,2 metros por 0,2 metros, para disipar calor de 100 componentes que tenemos aquí. Son componentes electrónicos que están ubicados debajo de la misma, donde cada una de estas disipa calor a una velocidad de 25 watts. Así como estaba escrito, cada una de estas disipa 25 watts, ¿no? Dice, todo el calor que se genera se transfiere a agua de enfriamiento que fluye en paralelo sobre la superficie. Este es el agua de enfriamiento y tiene una velocidad de 2 metros por segundo a una temperatura de 17 grados centígrados. Hay un turbulador que, imagínense el turbulador como en agua simplemente parece una especie de agitador, es como un resortito que se le pone para fomentar ese flujo turbulento, aumentar la fricción. En algunos casos no funciona del todo, sin embargo ese es su objetivo, ¿no? Ya habíamos comentado que a mayor velocidad o un régimen de flujo más turbulento, la tasa de transferencia de calor aumenta. H o el coeficiente convectivo es mayor para un fluido turbulento que para un fluido laminar. Y si yo quiero enfriar este sistema, pues me conviene que sea turbulento. Me dan esos datos, las propiedades termofísicas del agua, me dan viscosidad cinemática, perdón, conductividad térmica y número de Prandtl. Primero, determine la temperatura superficial de la lámina de cobre. Esa era la primera. Para resolver el inciso A, se asume que yo tengo esta tasa de transferencia de calor disipándose por cada uno de estos componentes. La tasa de transferencia de calor me dicen que es 25 watts. Si yo lo tomo asumiendo que cada uno disipa esa cantidad de calor, esto sería 100 veces esa cantidad, ¿no? O sea, 2,5 kilowatts. Eso es la tasa de transferencia de calor. Eso está en contacto directo con la placa, entonces asumimos que la placa recibe esa cantidad de calor. Dado que es cobre, su conductividad térmica es altísima, ¿no? Casi no tiene resistencia. Entonces esa misma cantidad de calor fluye hacia el agua a velocidad constante. Yo puedo aplicar ley de enfriamiento de Newton, donde esa tasa de transferencia de calor es un coeficiente convectivo H superficial por el área por un delta T. El delta T sería la temperatura del agua. Bueno, lo pongo mayor menos menor. La temperatura superficial de la capa de cobre menos la temperatura infinito del agua. Yo sé la temperatura infinito del agua, sé la cantidad de calor, sé el área. Podría simplemente calcular la H convectiva y con eso despejar la TS, ¿no? Ahora, ¿qué correlación voy a usar? Primero, para saber qué correlación van a usar, calculen número de Reynolds como la velocidad del agua. Aquí les decía que se representa U infinito por la posición. Voy a usar la posición L dividido entre viscosidad cinemática, ¿no? Si calcula número de Reynolds para el agua, la velocidad era 2 metros por segundo. La posición pueden utilizarla de 0,2 metros, dado que va de aquí para acá. Eso es X. Y eso entre la viscosidad cinemática del agua me la dan de 0,96 por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Y Reynolds les daba bajito del crítico. A mí me daba 4,17 por 10 a la 5. Por 10 a la 5, más o menos. Esto, noten que sería menor al Reynolds crítico de 5 por 10 a la 5. Está bajito del turbulento. Sin embargo, lo estoy considerando laminar, ¿no? A pesar de que se use aquí un turbulador o un obstáculo para que haga turbulencia precisamente en el objeto, a pesar de eso se mantuvo laminar. Entonces voy a consultar la correlación de número de Nusselt para la cantidad laminar.
Este es el formulario de convección forzada que les pasé del libro de Sengel. Para número de Nusselt que es turbulento, a través de una placa plana podemos consultar esta correlación. ¿Es laminar? Sí, cierto. Punto 664. Este es laminar. Si considero laminar, podría verificar la diferencia entre laminar y turbulento. Lo vamos a hacer. Punto 664 Reynolds a la punto 5 Prandtl a la 1/3. Lo voy a considerar así laminar. Sería punto 664 Reynolds a la punto 5 Prandtl a la 1/3. Esto es Reynolds a la 1/2 raíz Prandtl también a la 1/3. Y bueno, con esto calculaban número de Nusselt, con número de Nusselt calculaban H. Y luego despejaban. El número de Prandtl era 5.2. Sería entonces el Reynolds. Punto 664 por Reynolds, que es 4.17 por 10 a la 5, por Prandtl, 5.2 a la 1/3. A la 1/3. 480,000 casi. Bueno, esto me daba 479,699. Lo redondeo a 700. Eso es número de Nusselt, que es adimensional. Con Nusselt puedo calcular H. Sería H promedio como Nusselt, conductividad térmica dividido entre la posición X. Le voy a poner L a la posición. Y eso me da el coeficiente convectivo de transferencia de calor H en la placa. Esta es la conductividad térmica del agua, punto 62. Entonces Nusselt por punto 62 y eso lo van a dividir entre Prandtl, perdón, entre L. Ajá. 2302. Ronda 2302.84 más o menos. H. Si consideraban que era turbulento, H turbulento rondaba 6200 más o menos. Les iba a dar el triple. Nada más que el turbulador se supone o se introduce en el sistema para fomentar que sea turbulento, pero no siempre funciona del todo, ¿no? Esto tiene unidades de watts por metro cuadrado entre Kelvin. Si usan la correlación turbulenta, que realmente tiene cierto grado de error porque no alcanza a ser completamente turbulento, ¿no? Nada más se los doy. Ya que tienen ese dato de H, simplemente de la ley de enfriamiento despejen la temperatura superficial. La temperatura del cobre la despejan de esta ecuación, sería Q entre H por área, y a eso le sumo T infinito. Lo voy a colocar así, tasa de transferencia de calor Q. Lo voy a poner así, entre H por área más T infinito. Ya tenemos todo, aquí era 2500 watts. El H que nos dio laminar ronda 2302 watts por metro cuadrado Kelvin, y a eso le van a sumar la T infinito. La T infinito es la temperatura del agua, que está a 17, más 17 grados centígrados. Hay que introducir el área. El área debe ser 0.2 por 0.2, ¿no? 0.04 metros cuadrados. Área es 0.2 por 0.2 metros cuadrados. Con eso les daba más o menos 44 grados centígrados. Nada más para corroborar, si hubiese sido turbulento el turbulador, con la H turbulenta que les di, les da una temperatura que ronda 67 a 77 grados. Si tomaron directo turbulento. Noten que sí cambia mucho la temperatura, ¿no? De
44 a 77 si fuese turbulento. O sea, si el turbulador sí ocasiona que esto se vaya a flujo turbulento, con la correlación de H turbulenta les daría una temperatura mucho más alta. Eso significaría que está eliminando más calor. Lo siguiente que me pide es que si ustedes tienen una resistencia térmica de 2 por 10 a la menos 4 metro cuadrado Kelvin por watt, ¿cuál es la temperatura de estos componentes? Asumiendo que la temperatura del cobre no va a cambiar. Dice despreciar la variación de temperatura a través del espesor de la placa. Para eso, ustedes tendrían que plantear un sistema que es una red de resistencias térmicas, donde tengo cada componente aquí abajo, digamos, tiene una resistencia conductiva en el componente. Voy a asumir que la placa tiene la misma temperatura. Aquí tendría otra resistencia de la placa, aunque esta, como ustedes saben, dado que es un material muy conductor, la podrían asumir 0. Y acá yo tengo una resistencia convectiva, ¿no? De esas yo tengo una R total. Y a través de este sistema la tasa de transferencia de calor viene de abajo hacia arriba. Con eso ustedes podrían plantear a partir de la resistencia total cómo calcular la tasa de transferencia de calor y en términos de la delta de temperatura, ¿no? Lo voy a plantear así. Si ustedes introducen resistencias, la tasa de transferencia de calor es constante y ya la conocen. Entonces esa tasa de transferencia de calor se cumple que se puede calcular como la delta T entre la resistencia, ¿no? Siempre es una delta T en una porción entre la resistencia del sistema, que en el lado convectivo lo podrían poner como la temperatura del componente, en el lado conductivo, menos la temperatura superficial, ese es del cobre, entre la resistencia de la placa. Le voy a llamar resistencia total en el componente. La C es componente, pero esto también se puede calcular como temperatura del componente menos temperatura superficial entre esta resistencia. La resistencia total es la resistencia que les dan por unidad de área. Ahí tenían que revisar las unidades. Dividido entre el área, precisamente. Entre el área de cada componente. Entonces, de ahí ustedes pueden despejar la temperatura del componente, esta. Ahí estaríamos usando solo la resistencia conductiva. Que, por ejemplo, si... Bueno, voy a exagerar el tamaño. La resistencia la estoy tomando aquí. Si esta parte es la placa y esta parte es el componente, yo tengo solamente aquí una resistencia en la placa y una resistencia del componente, ¿no? Aquí la resistencia del componente, acá la temperatura del componente que estaría en este punto y aquí la temperatura superficial de la placa. A pesar de que tome solo una porción, la tasa de transferencia de calor sigue siendo los 25 watts de cada componente. La tasa de transferencia de calor es constante, entonces de ahí ustedes despejen la temperatura del componente. Si despejan ya despejado el T del componente, dado que la temperatura superficial ya la tengo, sería tasa de transferencia de calor que multiplica a R total del componente, donde aquí noten que tendría que multiplicar por el área todavía, y le sumo TS, o bien tasa de transferencia de calor por R que me dan de dato dividido entre área del componente, más temperatura superficial. Aquí la pregunta ahora sí sería ¿qué tasa de transferencia de calor uso? Nada más tengan en cuenta que la resistencia que les da el problema de dato se las da por unidad de área. Por eso la tendría que ajustar al dato del área que yo use. Si uso una sola plaquita, pues uso el área de esa sola plaquita y ajusto la resistencia del dato a esa correspondiente área, ¿no?
hay que hacer el cálculo. Si hacen la sustitución así como está, pueden tomar un solo componente en el calor y un solo componente en el área. Si tomo 25 watts, estoy asumiendo un solo componente. Esos 25 por el dato de resistencia que me da, 2 por 10 a la menos 4 metro cuadrado Kelvin por watt. Metro cuadrado Kelvin dividido por watt. Y eso entre el área. ¿Qué área tiene cada componente? 100 milímetros cuadrados. 1 por 10 a la menos 4 metros. O 100 milímetros cuadrados. Gracias. Y eso le sumo la temperatura superficial que me dio. Voy a usar la que es laminar, que me dio 44. Voy a anotar el resultado. Así como está, sería 94 grados, considerando que el flujo fue laminar. Como dato, si consideraran el flujo turbulento con la otra temperatura, ese sí les daba 67. Turbulento. Y bueno, este sería el resultado ya final.